Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Y saludos, amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Saben, yo solía decir, bueno, todas estas iglesias no pueden estar equivocadas, no me digan que todas están mal. Estas son las iglesias de Cristo, claro que lo son. Por supuesto, pueden estar un poquito divididas, una cree una cosa y otra cree otra, en ciertos puntos, pero ¿hace eso alguna diferencia? Todas son realmente iglesias cristianas, ¿no es así? ¿No se llaman todas ellas cristianas? ¿No son realmente todas iglesias cristianas? Amigos míos, ¿por qué entonces no encontramos hoy en ninguna religión organizada el mismo evangelio que predicó Jesucristo? ¿Por qué creen en algo contrario a lo que Jesucristo predicó? ¿Por qué piensan que él estaba tan equivocado si Jesucristo es la cabeza viva de esas iglesias? ¿Puede acaso la organización de la cual Cristo es ahora la cabeza pensar que Cristo estaba tan equivocado? ¿Por qué siguen costumbres y prácticas que son diametralmente contrarias a las que Cristo dio como ejemplo y a las costumbres con las que la Iglesia comenzó desde su origen, bajo la inspiración del Espíritu Santo y la dirección de los apóstoles? Ahora bien, hemos estado repasando el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de nuevo, hojeando para ver qué predicó Jesucristo, qué ejemplo dio, que enseñó a aquellos apóstoles que en ese tiempo, durante su ministerio, eran llamados discípulos. Ahora, un discípulo es un estudiante, un aprendiz. Ellos estaban, por así decirlo, en la escuela. Jesucristo era el maestro. Ellos eran sus estudiantes. Él los estaba enseñando. Después de ser enseñados, se les dio la designación oficial de apóstoles. Y un apóstol es, en efecto, un embajador que lleva la autoridad de su gobierno. Y Jesucristo habló de un gobierno. Pero hoy no se escucha eso en las iglesias. Jesús habló de un gobierno, un reino, el reino de Dios. Y todo su mensaje, todo su evangelio, tenía que ver con el reino de Dios. Jesús andaba haciendo dos cosas, predicando el reino de Dios y sanando a los enfermos, y expulsando demonios, lo cual va muy de la mano con sanar enfermos, muy relacionado, y a veces era exactamente lo mismo. Eso fue exactamente lo que Jesucristo encargó a sus discípulos durante lo que podríamos llamar el periodo de práctica de su entrenamiento, durante sus 3 años y medio de ministerio en la tierra. Y de nuevo, eso mismo fue exactamente lo que Él les encomendó hacer después de que se graduaron, por así decirlo en lenguaje moderno, después de haber completado su curso de instrucción, y cuando ya estaban listos para salir. Después de que, en el día de Pentecostés, recibieron el poder y fueron investidos con el mismo Espíritu de Dios para hacer la obra para la que habían sido entrenados, a la que habían sido llamados. Ahora bien, habíamos llegado al Sermón del Monte, y había comenzado a explicarlo ayer, pero luego nos desviamos hacia otras cosas que me tomé el tiempo de aclararles mientras teníamos la oportunidad. Jesús, al ver multitudes, había subido a un monte. Había pasado toda la noche orando a Dios, toda la noche, sin dormir. Ahora, Jesús no abusaba de su cuerpo. Podía perder el sueño de vez en cuando, pero, ¿saben?, se puede recuperar si no se hace con frecuencia. Sin embargo, si uno pierde el sueño todo el tiempo y lo convierte en un hábito, eso se vuelve disipación, y eso no es bueno, eso es otra cosa. Pero Jesucristo no hacía eso. Él había orado toda la noche a Dios, y creo que recibió suficiente relajación, renovación, fortaleza y energía de esa noche de oración que más que compensó la pérdida física del sueño. De cualquier modo, sus discípulos vinieron a él y él abrió su boca y les enseñó, a sus discípulos, diciendo, o como lo tiene Lucas, alzando los ojos hacia sus discípulos, dijo, bienaventurados los pobres. Ahora bien, como mencioné antes de que él hubiera terminado lo que llamamos el Sermón del Monte, aparentemente las multitudes habían subido también al monte, si es que todavía estaba allí. No está absolutamente claro si aún estaba en la montaña en ese momento. Pero, de todas formas, al final había multitudes allí. Sin embargo, siempre él hablaba a las multitudes o al pueblo en parábolas, como él mismo dijo que lo hacía, para que no entendieran, para esconder el significado, porque a ellos no les era dado entender. Pero a sus discípulos les dijo, a ustedes les es dado entender. Los estaba enseñando para prepararlos,
para capacitarlos para llegar a ser sus apóstoles. Y así, Él los instruía, y ellos sí entendían. A ellos se les dio a entender. Ahora, comenzando en el versículo 13 de Mateo capítulo 7, dijo, entrad por la puerta estrecha. Este es el camino que Él enseñaba a sus propios discípulos. ¿Se habrá equivocado? Esto no es lo que escuchamos hoy. Como dice el refrán, no es como me lo contaron. Pues no, no es la manera en que la mayoría lo oye hoy. Pero Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? No al cielo. Él no dijo que lleva al cielo. Dijo que esa puerta, ese camino que es fácil, que es popular, por el que van las multitudes, por el que van los millones de personas religiosas y profesantes de ser cristianas, lleva a destrucción. Ahora, tampoco dijo que conducía a arder para siempre jamás. Nunca dijo eso, amigos míos, en ningún momento, contrario a lo que probablemente hayan creído. Sí, Él habló del fuego de Gehenna, que en inglés se traduce como infierno, el fire, y mal traducido, además. Pero Él estaba hablando de un tipo de fuego que destruía los cuerpos de animales, de criminales, y también la basura y los desechos que eran arrojados al valle de Hinón, al sur de Jerusalén. Eso destruía y consumía todo lo que se echaba allí. Ahora, aquí Jesús dijo que llevaba a destrucción. No dijo que llevaba a vivir en un fuego eterno de tortura y gritos para siempre, sino que llevaba a destrucción. Y dijo: muchos son y muchos son los que entran por ella. Ahora, fíjense, Él no dijo que los pocos van por el camino equivocado. Dijo que los muchos van por el camino equivocado. Y siempre, en las enseñanzas de Jesús, siempre en las profecías de la Biblia, siempre en las profecías del Nuevo Testamento, encontramos que son los muchos los que son engañados. Y encontramos que entre los ministros y predicadores, son los falsos profetas los que están en mayoría, y son muchos falsos profetas. Pero en ninguna parte, amigos míos, encontrarán que los muchos están siendo realmente salvos, que los muchos están predicando la verdad, que los muchos son los verdaderos ministros de Jesucristo. No lo encontrarán en su Biblia. Y sin embargo, no hemos creído que esos muchos, esas denominaciones populares, son todas las verdaderas iglesias de Cristo y que todos esos ministros son los verdaderos ministros de Jesucristo. Ellos lo reclaman. Bien, ahora, si van a 2 de Corintios, capítulo 11, leen algo aquí. Pero, ¿creemos la Biblia cuando la leemos, cuando leemos estas profecías, estas advertencias, estas verdades? ¿O pensamos, bueno, no puede ser así? Pablo dijo aquí, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, 2 de Corintios 11, versículos 3 y 4. En otras palabras, el hombre que venga predicando, si el predicador que viene ahora predica a otro Jesús. Oh, amigos míos, ¿predican hoy otro Jesús? ¿Han oído a alguien predicar un Jesús que no está de acuerdo con los mandamientos de su Padre, que trata de decirles, ¿ustedes no están bajo la ley? Oh, no, la ley es algo malo. ¿No tienen que obedecer la ley? Y pueden tomar algunos pasajes del apóstol Pablo, cuyas cartas, Pedro dijo, son difíciles de entender, y que muchos indoctos tuercen y distorsionan, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Han escuchado a un predicador decirles que Jesús clavó los mandamientos de su Padre en la cruz, que abolió la ley, que la ley es realmente mala, y darles la impresión de que la ley de Dios no es buena? Pero el camino que les parece correcto, hacer lo que ustedes quieran, ese es el camino. La palabra de Dios no es buena. La ley de Dios no es buena. La ley de Dios es mala. Oh, no queremos eso. Sería terrible si estuviéramos bajo la ley de Dios. Pero Jesús era bondadoso y amoroso y Jesús abolió los mandamientos de su Padre. ¿Han escuchado alguna vez una predicación así? Miren, ese es otro Jesús distinto al que pueden leer en su Biblia. ¿Saben qué es lo que han estado escuchando? ¿Saben qué es lo que han estado oyendo? Entre los muchos a los que Jesús llama, y los apóstoles llaman, y su Biblia llama falsos profetas, han estado oyendo cómo toman pedacitos aquí y allá y los sacan de contexto. Y al torcer un poco aquí y un poco allá, pueden hacer que diga lo que quieran. Y eso es exactamente lo que ustedes han estado escuchando y creyendo, y la mayoría lo ha tragado todo, anzuelo, línea y plomada.
Y quiero decirles que ya es hora de que despertemos. Uno puede hacer que la Biblia diga cualquier cosa con ese método, si se toma un poco de aquí y un poco de allá y se arma de la manera que uno quiera. Sí se puede hacer. Es como aquel tipo que odiaba a otro hombre, no tenía nada de amor en su corazón, pero claro que podía citar la Escritura. Y mucha gente que ha perdido todo su amor y tiene odio puede citar la Escritura. Y este hombre detestaba mucho a otro y entonces le escribió una carta toda basada en citas bíblicas. No dijo ni una palabra propia, solo citó la Escritura. Pero tomó un pedacito aquí y otro allá, acomodándolos como él quería. Así que, a ver si puedo recordar cómo era. Citó aquello de que Judas Iscariote salió y se ahorcó. No voy a citar las palabras exactas porque no lo he revisado, y nunca intento recitar la Biblia de memoria, porque la memoria nos juega malas pasadas y se enreda. Prefiero abrirla y leer. De modo que no estoy tratando de repetirlo palabra por palabra. Pero era algo como Judas salió y se ahorcó, y en otro pasaje encontró, tomándolo justo a la mitad y refiriéndose a otra cosa por completo, que decía, ve tú y haz lo mismo. Así que juntó las dos cosas, Judas salió y se ahorcó, ve tú y haz lo mismo. Ahora bien, uno puede llamar a un sujeto con toda clase de nombres. De hecho, uno puede ir al lugar donde Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, mentirosos, hipócritas, y citar eso para llamar a un hombre cualquier nombre que uno quiera, puede decirle a dónde ir, puede decirle prácticamente lo que sea y citarlo todo de la Biblia. Ahora, por favor, no empiecen a usar la Biblia de esa manera, ni me manden cartas diciéndome a dónde debo ir y con un montón de cosas desagradables, porque espero que no me odien así por decirles la verdad, amigos míos. Pero tengo que decirles la verdad porque estoy sirviendo no a ustedes, sino a Dios. Bueno, también los sirvo a ustedes, si tan solo pudieran entenderlo, y es una vida de servicio, pero es para su bien, y no necesariamente lo que ustedes quieren. Porque creo que todos queremos el resultado del bien, pero no queremos el camino que conduce a él, ese es el problema. Aquí había otro Jesús que se estaba predicando. O si recibís otro espíritu, que no habéis recibido, u otro evangelio, que no habéis aceptado, bien lo toleráis, mostraba que habría falsos predicadores anunciando un Jesús diferente del que está en la Biblia. El Jesús de la Biblia guardó los mandamientos de su Padre, nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Dijo que no había hablado nada de sí mismo, el Padre que lo envió le dio mandamiento de lo que debía decir y hablar. Dijo que si querías entrar en la vida, si quieres ser salvo, si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuántos ministros predican eso hoy? ¿Cuántos lo creen hoy? Te dicen exactamente lo contrario. Le dan la vuelta a la Biblia. Y les digo, amigos míos, que ya es hora de que despertemos y nos demos cuenta de lo que hemos estado aceptando. Aquí más abajo dice que tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y nada de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza, ¿en qué? No en diablo, sino en ángel de luz, y pretende tener luz. Se presentó a Adán en el huerto del Edén. Dios le había dicho a Adán, obedéceme. Haz lo que te digo. Y mandó el eterno Dios al hombre, diciendo, así está escrito en el capítulo 2 de Génesis, esas palabras exactas, Dios mandó al hombre, diciendo, y luego continúa diciendo lo que le dijo al hombre. Le dio al hombre un mandamiento, que debía hacer. Vino el diablo y dijo, mira, Dios no es justo. La ley de Dios va a, pues es algo duro y severo que te hará infeliz. Dios no es tu amigo. Dios está en tu contra, y Dios saca felicidad de tu miseria, y está tratando de ponerte bajo una ley que te hará desgraciado. Ahora bien, mira, con tu propia mente puedes ver que ese árbol es bueno. Y es agradable a los ojos, ¿verdad? Y es deseable para darte sabiduría. Serás como un Dios cuando comas de él. Dios lo sabe, Él lo sabe bien. Ahora, Dios te ha engañado. Vamos, usa tu propia mente, usa tu propia razón, ¿acaso no tienes mente? Pues el diablo debió de decirle a Adán. Ya saben que no todo lo que dijo está escrito en las Escrituras. Debió de decir, mira a tu alrededor. Mira todos estos animales salvajes y domésticos, pueden pensar, pueden tomar hechos y razonar a partir de ellos, pueden sacar conclusiones, pueden formar opiniones, ideas y diseñar o planear cosas, y luego ponerse a hacerlas o ejecutar lo que han diseñado, pueden hacer lo que quieren, pueden tomar decisiones así, basadas en razonamiento.
Claro que no. Pues tú tienes poderes como los de Dios, ¿por qué no eres como Dios y usas tu propia razón y haces lo que ves que es correcto? Tienes la capacidad de saber lo que está bien, ¿por qué tienes que escuchar a ese Dios? Así fue, sin duda, como el diablo habló a Adán. Ahora bien, Eva fue quien tomó del fruto primero, y fue cuando ella vio. Ahora empezó a ver con su propia mente y sus propios ojos, vio que aquel fruto era deseable para alcanzar sabiduría, que era bueno para comer, no le vio nada malo. Dios debía de estar equivocado. Tomó de él, lo cual era robar, no le pertenecía. Obedeció al diablo y tuvo otro Dios delante del Dios verdadero, y desobedeció a Dios. Tomó de él, eso fue robo. Vio cuán bueno era y cuán deseable, eso fue codicia. Y desobedeció a su único padre. Rompió 4 de los 10 mandamientos, y se lo dio a Adán, y él también tomó e hizo lo mismo, quebrantando 4 de los 10 mandamientos, lo cual es pecado, el pecado original en el huerto del Edén. ¿Y saben que hoy están oyendo esa misma vieja canción de sirena? Y muchos dicen, ahora, mira, usa tu propia razón. La ley de Dios no es justa. Está en tu contra, te resulta contraria. Y entonces toman un poquito de Gálatas, o un poquito de Romanos aquí y allá, pero no leen esos otros pasajes en Romanos y en Gálatas que dicen exactamente lo contrario. Oh, no, esos los dejan fuera. Por ejemplo, les daré 1 o 2 de pasada, y no voy a tomar mucho tiempo ahora porque quiero avanzar. Aquí, en el capítulo 2 de Romanos, versículo 13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sabían que eso está en su Biblia? Entonces, ¿por qué estos sujetos que intentan decirles todo el tiempo que la ley de Dios es tan mala para ustedes, y que los están intentando conducir a más de esta infelicidad, esta miseria que aqueja a la tierra, esta pobreza, esta sordidez, estas vidas vacías que llevan, todos esos temores y preocupaciones que cargan, en vez de guiarlos por el camino que los libraría de todo eso, por el camino de Dios? Les dicen que si son hacedores de la ley no pueden ser salvos, y les citarán un pasaje, que en realidad se refiere a otra cosa por completo, en Gálatas, para decirles que están bajo maldición, ¿no es así? Bueno, ¿y esto qué? ¿Lo contradice? Amigos míos, ¿pueden ustedes tomar la Biblia como si fuera una contradicción y quedarse con los pasajes que digan lo que quieren oír e ignorar los otros? ¿Creen que pueden hacer eso? Sepan que este pasaje que está aquí los enfrentará en el día del juicio tanto como los demás. Ustedes van a ser juzgados por estas palabras. Escuchen, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso está en Romanos, capítulo 2, versículo 13. Y vaya, ¿por qué no pensábamos que fuera Romanos? ¿Acaso no hemos oído que era en Romanos donde se suponía que se había abolido toda la ley de Dios? Miren aquí, en el capítulo 1, versículo 28, y como ellos, hablando de los gentiles, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Ahora, miren lo que Dios entregó a los gentiles a hacer, estando atestados de toda injusticia. Ahora, en el Salmo 119, versículo 172 la definición de justicia es, todos tus mandamientos son justicia. Así que estaban quebrantando los mandamientos de Dios. Llenos de toda injusticia equivale a quebrantar todos los mandamientos de Dios. Fornicación, que quebranta el espíritu, y es prima hermana del adulterio, y quebranta el espíritu de la ley contra el adulterio, perversidad, avaricia, no codiciarás, uno de los 10 mandamientos, maldad, llenos de envidia, homicidios, no cometerás homicidio, no matarás, uno de los 10 mandamientos, desobedientes a los padres, los mandamientos dicen, honra a tu padre y a tu madre, sí, ahí está. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. El pecado, amigos míos, es la transgresión de la ley, 1 de Juan 3, versículo 4. Y la paga del pecado es muerte, no vida eterna en fuego infernal. ¿Cuándo despertaremos y nos daremos cuenta de que nos han enseñado exactamente lo contrario de lo que dice la Biblia, y empezaremos a creer la Biblia? Ahora, pasen solo una página y en el capítulo 3, versículo 31 de Romanos leen esto, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Ahora bien, somos justificados por la fe, ¿no es así? Entonces no deja eso anulada la ley, de modo que ya no tenemos que guardarla. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Pablo dice, de ninguna manera, antes bien,
confirmamos la ley, ¿por qué no les citan eso? Ustedes nunca oyeron que se lo citaran, ¿verdad? No, ese no lo citan, citan otros pasajes. Y de nuevo, aquí en el capítulo 4, versículo 15, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Amigos míos, si esa ley quedó abolida, si no hay ley, no hay transgresión. Y donde no hay transgresión, no hay pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley, y si no hay ley, no hay transgresión, entonces no hay pecado. Si no hay ley, no necesitan un Salvador. Sepan que fue la ley la que costó la vida a Jesús. Él no eliminó la ley. La ley no fue tomada por él, fue él quien fue tomado por la ley. Él cargó con sus pecados, sus transgresiones de esa ley, y con las mías, en nuestro lugar, y la ley cobró su vida en intercambio por la suya y la mía. Porque cobrará la suya y la mía si ustedes no aceptan lo que él hizo por ustedes y no se arrepienten de sus transgresiones y empiezan a guardar esa ley de Dios. Bueno, puedo seguir y seguir. Aquí en el capítulo 7, Pablo mismo dice, ¿es la ley pecado? ¿Piensan ustedes que si lo es hoy, de veras creen que la ley de Dios es pecado? Pablo dice, en ninguna manera. Al contrario, yo no conocí el pecado sino por la ley. Ni siquiera habría sabido qué era el pecado, qué era lo correcto y lo incorrecto, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí lo tienen. Ahora, en el versículo 12 dice, de manera que la ley, es algo terrible, es algo impío, injusto, malo, como han escuchado hoy, ¿hay predicadores que dicen eso? Quiero decirles que, si los hay, son falsos predicadores, y yo los señalo como tales en el nombre y por la autoridad de Jesucristo, en cuyo nombre y por cuya autoridad hablo. De manera que la ley es santa, Romanos 7, versículo 12. Entonces debe ser mejor que ustedes. ¿Son ustedes santos? No, a menos que tengan el Espíritu de Dios en ustedes, y aún así ustedes mismos no son santos. Solo el Espíritu de Dios en ustedes es santo, y Él los hace santos, y ustedes son santos solo en la medida en que tienen el Espíritu Santo de Dios en ustedes. Y el Espíritu Santo en ustedes es el amor de Dios derramado en sus corazones, que cumple la ley de Dios. Y ustedes no tienen el Espíritu Santo a menos que sean obedientes a la ley de Dios, porque Dios da su Espíritu Santo solo a los que le obedecen. Ahora bien, si piensan que tienen el Espíritu Santo y no obedecen a Dios, han sido terriblemente engañados. Tienen un espíritu diferente, y más vale que clamen a Dios por misericordia y averigüen qué espíritu es el que los está poseyendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, Romanos 7, versículo 14, dice Pablo. ¿Pero qué de ti y de mí? ¿Y de Pablo mismo? Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, tú y yo somos carnales. No es de extrañar. Pablo también dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal es enemistad contra Dios. Piensa que Dios está completamente equivocado. Hay muchas mentes carnales predicando hoy, y que Dios tenga misericordia de ellas, porque les estoy diciendo la verdad. Ahora miren, Jesús dijo aquí, en Mateo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque, ahora, escuchen esto. ¿Es este el camino popular? ¿Es este el de los millones que van a la iglesia, muy ufanos, pensando, bueno, ya cumplí, pasé una hora en la iglesia? La mayoría del tiempo oyendo música bonita y una hermosa ceremonia, la gente con sus vestiduras y todo el esplendor, y un sermón de 23 o 25 minutos. Ahora pueden seguir su propio camino el resto de la semana y hacer lo que les plazca. ¿Y no estará todo bien? ¿No es así como han visto las cosas, amigos míos? ¿No es hora ya de que despertemos? ¿No es hora de mirar esto como realmente es y dejar de engañarnos a nosotros mismos? Estrecha es la puerta, y angosto el camino, y eso significa duro, áspero, difícil, no fácil, eso es lo que significa, que lleva a la vida, vida, y pocos son los que la hallan. ¿Son muchos los que están siendo salvos o son muchos los que se pierden? Los muchos van por el camino ancho, el camino popular que lleva a destrucción. Pero eso no es lo que se escucha hoy, no es lo que se predica hoy, ¿verdad? ¿Y cuál fue la siguiente palabra? Guardaos de los falsos profetas, pero la gente dice, oh, bueno, eso aplica al otro, no a mí.
Guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo vienen? ¿Parecen demonios? ¿Se ponen algún uniforme con cuernos, una cola y un tridente? No, dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, vienen pretendiendo ser ministros de Cristo, igual que esos ministros del diablo de los que les leí hace un momento en 2 de Corintios 11, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar frutos malos. No puede hacerse, amigos míos. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Si encuentran que están en un grupo corrupto, que no tiene la verdad de Dios, ¿saben lo que dice la Biblia? Dice que ni siquiera den la bienvenida a tal persona, ni la reciban en su casa. Dice que no tengan compañía con ellos. Oh, pero creemos que eso sería muy duro. Debemos mostrar amor, debemos confraternizar con ellos, debemos andar a su lado, ¿no es así? Ven, queremos usar nuestra propia razón para derribar y pisotear todo lo que Dios nos dice. Amigos míos, tendrán que empezar a vivir de toda palabra de Dios si quieren entrar en el reino de Dios y recibir su don de la vida eterna. Eso es lo que tendrán que hacer. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora bien, sea una organización religiosa, una secta, una denominación, o una persona individual, eso se aplica de igual modo. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. No todo el que me dice, Señor, Señor, hay mucha gente diciendo, Señor, Señor. ¿Y cómo lo repiten? A veces lo repiten hasta convertirlo en una especie de profanación religiosa. Tomar el nombre de Dios en vano significa usarlo sin propósito ni provecho. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero ¿quién sí? Ahora escuchen. Escuchen con atención. Esto no es lo que oyen hoy. ¿Quién entrará en el reino de Dios, el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y no han escuchado que Jesús vino a abolir eso? Yo les estoy mostrando, amigos míos, que lo que han estado oyendo es exactamente lo contrario de lo que dice la Biblia. Ahora, cuando la gente toma unos cuantos versículos y los tuerce para derribar todas estas otras escrituras claras, hay algo muy mal en alguna parte. Y van a ser juzgados por estas palabras. Y hay muchos falsos profetas. Ahora bien, tal vez yo sea uno de ellos. Mucha gente les dirá que lo soy. Tal vez más les valga comenzar a comprobarlo con su Biblia y averiguarlo. Y quizá más les valga comenzar a hacer como hicieron los de Berea. Mucha gente decía que el apóstol Pablo era un falso profeta. Los de Berea escuchaban, pero sin prejuicio. Me escucharán ustedes sin prejuicio, y sacarán de sus mentes todo ese prejuicio necio, y abrirán sus mentes, dispuestos a aceptar la verdad si yo se la traigo. Pero luego comprueben todas las cosas, como dice la Biblia, y vayan a casa y escudriñen las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Y crean lo que Dios les dice en su propia Biblia. Pero abran su corazón y su mente para recibirlo, y crean lo que Dios les muestra en su Biblia. Todo lo que trato de hacer es señalarles dónde está. Y espero que algunos de ustedes lo vean. Sí, con solo decir Señor, Señor no entrarán. Jesús dijo que muchos le están adorando en vano. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y cosas así, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y eso significa, ustedes que quebrantan los mandamientos y desprecian la ley de Dios, dicho en lenguaje claro. Y ahora, finalmente, amigos míos, permítanme recordarles, si quieren entender realmente su Biblia, si están dispuestos a dedicarse media hora o más cada día al estudio de la Biblia, pueden inscribirse ahora en el curso bíblico por correspondencia del Ambassador College. Nosotros se lo enviaremos por correo. Podrán estudiarlo en su propio hogar. Y hemos decidido no cobrar nada, sin matrícula, confiando en Dios con fe.